Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas, aludiendo, ¿verdad?, a lo que dice Isaías 61. En el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18, dice: el Espíritu del Señor, amén, el Espíritu del Señor está sobre mí. A veces pasamos muy por arriba estas palabras, ¿eh? Pero qué importante es que el Espíritu del Señor esté sobre mí. David dice: Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Diciendo, ¿verdad?, o haciendo memoria de lo que había sucedido con Saúl. Cómo este rey, el Espíritu del Señor se había retirado de él. Y cómo había traído tanta angustia. Aquí dice, ¿verdad?, en Lucas 4:18, cuando Jesús entra al templo y empieza a leer y empieza a tomar y pide el rollo del profeta Isaías, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Es una declaración. Él no solo está leyendo el libro, no solo, está leyendo el rollo, sino que Él está hablando de sí mismo. Y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego dice: porque me ha ungido. Esto es hermano, esta declaración es tremenda, porque es el plan del Padre para con su Hijo y es el plan del Hijo para con nosotros. Dice: me ha ungido para anunciar el Evangelio. Pregunto, ¿usted y yo no tenemos que anunciar el Evangelio? ¿No es nuestra función anunciar el Evangelio también? Y dice: ¿a quiénes? A los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos. Mi pregunta, vuelvo a hacerle: ¿no tenemos nosotros esa responsabilidad? Y luego dice: y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Vuelvo a la carga con la misma pregunta. ¿Será que nosotros tenemos otra asignación? Cuando encontramos en la palabra del Señor que Él dice que nosotros haríamos sus obras, que las obras que Él hizo nosotros también las haríamos, y las obras que Él hizo no son otra cosa que aquello que el Padre le asignó. Eso lo encontramos en la palabra del Señor. Y créame, permítame por aquí. Aquí está. Dice: en verdad os digo, en verdad os digo, el que cree en mí. Estoy leyendo Juan 14:12. Dice: en verdad os digo que el que cree en mí, se me perdió, 14:12. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Es decir, está diciendo: yo voy al Padre, de manera que alguien tiene que quedarse aquí haciendo las obras que el Padre me encomendó. Por eso que cuando esta palabra me daba vuelta hoy en la tarde, y decía: creed que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. Las obras mismas nos dan testimonio de que estamos nosotros también en el Padre. Ahora, si nosotros miramos entonces esta declaración que hace Jesús
esta declaración que Jesús está haciendo cuando pone esta palabra. Él dice, ¿saben qué? Yo tengo una asignación. Y la asignación que yo estoy teniendo es que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y si el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me unge para anunciar el Evangelio. Cuando Pablo le habla a Timoteo, Timoteo le dice, mira, te voy a encomendar algo. Esto que te enseño, tú encárgaselo a hombres fieles que sean idóneos, también para enseñar a otros. Esto se tiene que volver algo repetitivo. Yo lo enseño a este se lo enseña a este otro, y enseñar el Evangelio. Lo otro que le dice, Timoteo, haz obra de evangelista. Evangeliza. Lleva el mensaje. Anúnciales el Evangelio a los pobres. ¿Y a qué pobre, pastor? Al que no tiene alimento. Una forma de evangelizar es llevando alimento, obviamente. Pero más bien al que es pobre de espíritu. Aquel que necesita la palabra. Aquel que tiene hambre de escuchar la palabra del Señor. De modo que este párrafo de Lucas capítulo 4, verso 18, a ver si me lo pone de nuevo. El Espíritu dice, el Evangelio, anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Y aquí dice, y la recuperación de la vista. Amados hermanos, es un mandato del Señor. Amados y amadas, es un mandato del Señor. Si nosotros decimos, pastor, yo quiero, anunciar el Evangelio. Maravilloso. No te puedes tú deshacer de proclamar la libertad al cautivo. No me puedo sacar de encima que es recuperar la vista a los ciegos. No puedo sacarme y decir a poner libertad al suprimido. Es algo que el Señor nos mandó a hacer. Y es algo que yo tengo que declarar. Ahora bien, dice ahí Lucas 24, verso 13. Vamos a ver un poquitito. ¿A quién el Señor le da vista? He aquí que aquel mismo día, dice, 2 de ellos, de los discípulos, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. 11 kilómetros, iban caminando, ¿verdad? De Jerusalén a Emaús, 11 kilómetros. Y conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido. Ellos estaban hablando, iban caminando, iban mirando, ¿verdad? Y iban discutiendo. Dice, si usted lee luego este párrafo, dice que ellos iban discutiendo. Y estaban hablando de lo que había sucedido y de cómo el Señor les había dicho que al tercer día iba a resucitar. Y en eso, ¿verdad? Que ellos van caminando. Dice que un tercer personaje se les acerca. Y le dice, ¿qué pláticas son estas que ustedes tienen? Los 2 discípulos le dicen, pero es que tú eres el único forastero que no sabe lo que ha pasado. Y le empiezan a contar la historia. Y esto es lo interesante. Conocían la historia, pero no tenían fe para creer en esa historia. ¿Cuántos cristianos hay que conocen la historia, pero no tienen fe para creer en esa historia? No tienen fe para decirle a la gente que el Evangelio los puede sacar de la pobreza espiritual en la cual ellos se encuentran. Que Él nos ha enviado, ¿verdad? Y que la libertad les puede traer libertad, que el Evangelio del Señor les puede traer libertad, que puede recuperar la vista porque no están viendo, y puede poner en libertad, dice, al oprimido. No al que está en la cárcel, no el que está privado de libertad porque hizo alguna fechoría. No, aquel oprimido. Hay gente que está, ¿verdad? Anda caminando libre por la calle, pero tiene una opresión terrible. Los discípulos, y dice, eran discípulos. Y estos discípulos conocían la historia, pero no creían a la historia. Esa es la diferencia que tiene entre un cristiano y otro. Hay cristianos que conocen la historia y hay otros que hacen realidad esa historia. Hay cristianos que conocen la palabra del Señor y otros que hacen vida esa palabra de Dios en su corazón. Hay cristianos que caminan todos los días y saben de la palabra y saben que lo que sucede y saben lo que viene, pero no hacen nada por esa palabra. Esa es mi preocupación. Esa es la preocupación. Muchas veces me dicen, pastor, lo veo preocupado.
estoy preocupado y ocupado, le digo yo. Estoy preocupado porque sin dudas veo lo que está aconteciendo. Y estoy ocupado porque tengo que hacer la tarea que el Señor me mandó a hacer. Mucha gente me dice y me pregunta, pastor, y vamos a hacer esto, y vamos a reunirnos. Y yo le digo, yo me reúno todos los días. Todos los días yo me estoy reuniendo con ustedes. Me reuní el lunes, me reuní el martes, me reuní el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Todos los días me reúno, todos los días estamos con gente, todos los días estoy trabajando. Yo no pierdo mi tiempo y espero que usted no pierda el suyo. Pero todos los días hay algo que hacer. Todos los días el Señor me dice que tenemos que estar haciendo y trabajando para la obra del Señor. Yo espero que tú no seas de esos discípulos que conocen la palabra, pero que no ponen por obra la palabra. Jesús se manifiesta a ellos y dice la palabra que de pronto empezó a reprenderles. Y dice que ni siquiera ahí ellos se dieron cuenta quién era. Yo no sé de qué manera, si su rostro estaba diferente, su corazón, pero aquí lo que veo yo es que eran discípulos cuyos ojos estaban cerrados. Veían en lo natural, pero no veían. Estaban viendo, pero no estaban viendo. Parecía que miraban, pero no miraban. ¿Cuántos cristianos tenemos hoy que parece que miran, tienen sus ojos, se abren, pero no están viendo? No están mirando lo que Dios quiere mostrarnos. Si seguimos más adelante en este relato, en el verso 30, dice que ellos ya eran 11 kilómetros y al parecer salieron tarde, porque se les hizo tarde y ya estaba cayendo la noche y dice la Biblia que Jesús hizo como que iba más lejos. Y ellos le dicen, no, mire, dice, quédate con nosotros, si está tan buena la conversación, ¿por qué no te quedas con nosotros? Y dice la palabra del Señor ahí en el verso 30, dice, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo. Y partiéndolo, se los dio. Entonces los ojos fueron abiertos. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. Quiero decirle algo. Muchas veces se habla y hablamos de estos discípulos como que le faltaba fe y todo, pero sin embargo, de todos los discípulos que el Señor tuvo, de todos, no solamente hablo de los 12, hablo de los 70 que Él envió, de los 500 que recibieron y fueron enviados, de los miles que comieron del pan, que se sentaban a escuchar sus mensajes, de los que lo escuchaban en el templo, en Galilea, en Samaria, de los que lo vieron, ¿verdad?, en Capernaum, en Nazaret. De todos ellos, ¿sabes a cuánto el Señor, después de haber resucitado, a cuánto se le presentó? Y aparecen en la Biblia. La primera fue María. Y a María se le presenta. ¿Cómo amaba el Señor a esa mujer? ¿Cómo amaba al Señor a esa mujer que había derramado perfume sobre él? Escúcheme esto. ¿Usted cree que si usted ha derramado alabanza delante del Señor, si nosotros hemos derramado nuestro corazón delante del Señor, el Señor no va a abrir nuestros ojos? ¿Que el Señor no va a abrir el corazón, nuestro entendimiento, los ojos de nuestro entendimiento? Lo que Jesús está diciendo aquí en este párrafo, en Lucas 24:30, lo que está diciendo no es que sus ojos naturales se abrieron, sus ojos naturales estaban abiertos. Sabían lo que había acontecido, sabían lo que había pasado, sabían de Jesús, sabían que se levantaría el tercer día y se lo dijeron. Pero no lo creían, no lo esperaban. Estoy seguro que estos discípulos estaban en los 120 porque ellos habían recibido la administración, ufaneros de Dios. El Señor Jesús se le había manifestado a ellos. Al igual que María, dice que estuvo con ellos, caminó con ellos y después desapareció. Ya tenía un cuerpo, hermano, glorificado. Ya, hermano, era un cuerpo que podía traspasar los muros. Se le presentó a los 11 y le dijo, paz a vosotros.
Sus ojos se abrieron. Tomás decía, si yo no, que Tomás no estaba, por cierto. Y cuando Tomás le dice, vimos al Señor. Tomás dice, no. No me vengan a mí con cuentos de viejas, no me vengan con esas historias. No, si yo no me cuezo al primer hervor. Hay muchos cristianos así. Y dicen, no, a mí no me vengan con visiones, ni profecías, ni cosas raras. A mí no me vengan con eso. Hermano amado, le dices, nosotros lo vimos. Si yo no pongo mi dedo en su llaga y mi mano en su costado, yo no voy a creer. Era un desafío, era una forma desafiante de decir, no les creo. Hermano, es una forma desafiante de Tomás de decir, perdónenme, pero yo no les creo. Mire, la única forma sería de que yo pusiera mi dedo en su llaga y mi mano en su costado. Y como no lo veo, así que no le creo. Y de pronto se le aparece Jesús. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué ojos se abrieron? ¿Se abrieron los ojos naturales? Se abrieron los ojos de su fe. Hermano, que son los ojos que yo espero que el Señor abra esta noche. Y que podamos empezar a ver lo que no estamos viendo. Que empezamos a ver, hermano, lo que no estamos percibiendo. Que vemos, hermano, las señales, que vemos lo que está sucediendo. Y no vemos que el Señor viene. No vemos que el Señor está apresurado para venir por nosotros. No vemos que necesitamos santificarnos. No vemos que tenemos que hablarle a nuestros hijos y decirle, hijito, por favor, busca de Dios. No vemos que estamos pasando los momentos más fuertes de la humanidad en general. Que lo que pasa en Chile también está pasando en Inglaterra, que lo que pasa en Inglaterra también pasa en Japón, que lo que pasa en Japón también pasa en México, que lo que pasa en México también pasa en Oceanía, que en Australia, hermano, estamos viviendo el tiempo de mayor apostasía de la historia. Estamos viviendo gente que se vuelve atrás. Estamos viendo gente que culpa a Dios y que dice, Dios tiene la culpa de esta pandemia, así que yo me vuelvo. No quiero nada con Dios. Estamos viviendo los tiempos, hermanos, de la palabra del Señor. Y hermanos, muchos están miopes, no quieren ver porque no han recuperado la vista. Hermano, bendito sea su nombre. Yo en esta tarde vengo a declararte que el Señor me ha ungido. Al decir me ha ungido, no estoy diciendo que yo sea el súper espiritual, que yo sea el súper cristiano, el súper pastor, que si tú tocas mi mano te vas a volver millonario, que si tú tocas mi mano, mi manto, tú te vas a volver ungido. No, me libre el Señor de eso. Lo que te estoy diciendo es que Dios me ha ungido, es decir, me ha apartado para darte este mensaje. Me ha apartado para decirte estas palabras. Me ha encomendado decirte que te sientes a la mesa para que tus ojos sean abiertos. Me ha dado esta palabra el Señor. No sé por qué lo hizo, pero a mí me fue dada esta palabra de compartir el mensaje, de llevar la palabra de Cristo a mis hermanos, de hacer que puedan salir de la oscuridad. Ni se imagina la cantidad de inversión que significa. Lo que significa llevar el mensaje en todas las formas posibles. No es porque seamos un magnate de iglesia o de la iglesia o que queramos figurar. No, hermano, y quiero, por favor, y si alguna vez usted pensó mal de mí, porque tenía televisión o porque hay radio o porque hay un templo grande, no, por favor, le pido, por favor, que no piense así de mí. No siempre me importa lo que piensen los demás de mí, pero hoy te pido, no pienses mal de mí por querer predicar el Evangelio. Nunca le he pedido, nunca hemos puesto carga en la gente, nunca hacemos campañas para pedir o para defraudar o para... No, nunca, gracias a Dios. Hay una iglesia hermosa que el Señor me dio a pastorear y esa iglesia es fiel y podemos trabajar y trabajamos calladamente, cabeza agacha para predicar el Evangelio. El único propósito que tengo es que Cristo sea formado en ti. Pastor, ¿por qué tanto esfuerzo? Y porque Dios me llamó.
porque no puedo deshacer. Hay gente que dice, pastor, Dios lo ha ungido, amén, pero ¿para qué? ¿Para qué me ungió el Señor? ¿Para qué nos ungen? ¿Para qué ungen a un pastor? ¿Para ser conocido? No, hermano, no es para eso. La unción no es para eso. Veía un pastor que se reía de la unción y le decía a su congregación, se ponía un traje roto, todos un saco viejo roto, y le decía, ¿usted quiere que yo lo bendiga vestido así? Qué poca visión. Qué poca visión. Si Juan el Bautista hubiese estado en estos días, seguramente nadie lo hubiese recibido entonces de acuerdo a esa visión. De acuerdo a esa visión, nadie hubiese recibido las palabras de Isaías, ya que estuvo años desnudo predicando. Ya que muchos otros profetas comían y cocinaban su comida sobre heces, sobre bosta de animal. No hubiesen aceptado el mensaje de hombres así. Y pretender tener una gran unción de esa manera no nos lleva a ninguna parte. La unción no es para ostentarla. La unción es para predicar el Evangelio. La unción, hermanos amados, la unción es para anunciar a los pobres el mensaje, para proclamar libertad al cautivo y recuperar la vista. Hermanos, recuperar la vista. Estamos en año de recuperación. Y yo pido delante del Señor que hoy tu vista sea recuperada. Que recuperes la vista. Bendito sea el Señor. Para poner libertad al oprimido. Jesús en la mesa le abre los ojos a estos hombres. En la mesa, en el pan, le abre los ojos. Por eso que hoy quiero decirte que al venir a la mesa del Señor, cuando tú vienes a la mesa del Señor, es una forma en que yo le pido a Dios que quite los velos mágicos. El libro de Ezequiel nos habla de velos mágicos. Hay cristianos con velos mágicos. Que ven, pero no, que pareciera que ven, pero no están mirando lo que Dios les está mostrando, lo que Dios está haciendo. Están entretenidos. Recibe la vista esta tarde en el nombre de Jesús. Porque al partir el pan, que es lo que es no solamente la Santa Cena, sino también partir el pan significa la palabra, el pan de la palabra. Y hoy vengo yo impartiéndote el pan de la palabra. Para eso me ungió el Señor. Me ungió el Señor para recuperarle la vista al ciego, para poner en libertad al oprimido, para decirle al que está en cárceles de oscuridad que la luz ha venido y que resplandezca la luz sobre tu vida. Oh, Brahma Sakata. Y prostarame mascaralandalay sabrata brava tocarabanda. Para eso me llamó el Señor. No quiero otra tarea que no sea la que el Señor nos ha dado. Entiendo y empiezo a entender cuáles eran las obras que el Señor se refería. Hay gente que quiere hacer más milagros que el Señor Jesús. Quiere hacer milagros más grandes. Pareciera que más gente, hermano, pudiese escucharlo. Yo entiendo que las obras es hacer la reconciliación del hombre con su Señor. Isaías 35, verso 4 dice: decid a los de corazón tímido, esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con venganza. Escucha, amada iglesia.
Hoy vengo a decirte, si tu corazón está apocado, si tu corazón está tímido, no es que tengas vergüenza, no, sino que está apocado. Es un corazón que no se quiere esforzar, pero hoy yo te vengo a decir de parte del Señor, vengo y tengo instrucción de parte del Señor de decirte, esfuérzate, no temas. He aquí vuestro Dios viene con venganza. Yo te quiero decir que el Señor viene con venganza sobre la tierra. Y dice, la retribución vendrá de Dios mismo. Mas Él, escúchame bien, pon en pantalla por favor, mas Él os salvará. Escúchame bien, mas Él os salvará. Verso 5, entonces, ¿a quiénes? Los esforzados. ¿A quiénes? A los que saben que el Señor viene. ¿A quiénes? Aquellos que saben que el Señor traerá retribución y que Él los salvará. Entonces esas personas, Él abrirá los ojos de los ciegos, los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Y carraba suatarán matea quindala y sahoa. Yo vengo a declarar a tu corazón, esfuérzate. Centro Cristiano Internacional, Ministerio Ebenecer, esfuércense, esforcémonos y no teman, porque nuestro Dios viene con venganza. Nuestro Dios viene con juicio, pero Él va a retribuir a cada uno de nosotros. Él nos salvará. ¿Y qué se va a manifestar, pastor? Los ojos de los ciegos serán abiertos. Bendito sea su nombre. Esto es lo que va a pasar. Esto es lo que sucederá en este tiempo. Se van a abrir los ojos de los ciegos. Lo primero que nos dice Isaías, lo primero que se va a abrir son los ojos. Lo segundo, los oídos. Lo tercero, el cojo saltará. Y número 4, la lengua del mudo va a gritar de júbilo. Hermanos amados, estas son manifestaciones del avivamiento del Señor. Ojos abiertos, oídos abiertos, destapados. Cojos, hermanos, tullidos, hermanos, que no se levantaban, gente que no trabajaba, gente que no hacía la obra de Dios, gente que estaba, hermano, ahí aletargada, gente, hermano, que no se movía para llevar el mensaje a nadie. El Señor lo va a levantar. El Señor te dice a ti, hermano, te vamos a tomar por la mano derecha y te vamos a meter en el templo para que salte como el cojo en la hermosa. Hermano amado, es lo que Dios está haciendo. Alguien me dice aleluya. Por favor, si no lo dice, escríbelo, envíalo y dile, pastor, el Señor está haciendo esto en mi vida. Siento el Espíritu de Dios, siento la presencia del Señor, siento la unción de su Espíritu Santo. Sé que Dios me puso hoy aquí. Bendito, bendito sea su nombre. Para eso nos trajo el Señor. Somos iglesia. Iglesia es ser uno en Cristo. Es orar los unos por los otros. Es compartir el pan en medio de escasez. Es dar una palabra de aliento en situaciones de adversidad. Es afirmarse en la fe. Ser iglesia es tener poder de Cristo. Es saber que ni las puertas del infierno podrán prevalecer en contra mía. Sí, porque tú eres iglesia y yo soy iglesia. Somos iglesia.